Em, Miran mi pantalla, ya se las compartí. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a hablar de la división sintética, ¿verdad? División sintética de polinomios. Aquí tenemos esto, ¿verdad? División sintética. La división sintética es un proceso más corto para poder dividir polinomios, ¿no? Si nosotros nos dicen que hagamos esta división, vaya, lo vamos a hacer, ¿verdad? Para recordar un poquito lo que hicimos ayer y para la gente que no entró, entonces, que no estuvo ayer en la clase, ¿no? Entonces, planteamos la división, ahí está planteada, ¿no? Pero yo la voy a plantear con mi letra porque yo la hago más grandecita y eso muy chiquito, ¿no? Entonces nos dicen que hagamos esa división, ¿verdad? Que x menos 2 va a dividir a 4x a la 3. Fíjense que no está completo. Ayer decíamos que lo completáramos y lo ordenáramos, ¿no? Más 0x a la 2 menos 2x menos 3, porque no está completo, ¿verdad? Agregamos ese término 0x a la 2. Como es de grado 3 el polinomio y no tiene ese término de grado 2, entonces lo agregamos. Una vez que lo tenemos completo y ordenado, los dos, ¿verdad? Tanto el dividendo como el divisor, empezamos a hacer la división. ¿Y cómo sería? Dividiendo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, 4x a la 3 entre x. Les decimos más entre más, en este caso da más, ¿no? Voy a bajar un poquito. Da más, ¿verdad? Y entonces dividimos 4 entre 1, ¿no? Los coeficientes 4 entre 1 es 4. Y x a la 3 entre x sería x a la 2. A la potencia del primer término del dividendo le restamos la potencia del primer término del divisor. Entonces, más entre más da más, 4x a la 3 entre x, 4x a la 2. Luego este resultado lo multiplicamos por cada uno de los términos del divisor y los colocamos debajo del dividendo, cambiándole signo para simplificar. Más por más. Aquí le vamos a colocar menos. 4x a la 2 por x sería 4 por 1, 4. X a la 2 por x, x a la 3. Fíjense que cuando multiplicamos, sumamos potencias. Cuando dividimos, al dividendo le restamos la potencia del divisor. Más por más, para restar menos, 4 por 1, 4, x a la 2 por x, x a la 3. Más por menos, menos, pero como vamos a restar, entonces le cambiamos el signo a cada más. 4 por 2, 8. X a la 2 por x a la 0, x a la 2. Entonces acá se tiene que ir eliminando estos dos términos, ¿verdad? Los primeros términos de la izquierda se deben ir eliminando. Y acá operamos, ¿no? 0 más 8, 8. Y copiamos la parte literal. Operamos los coeficientes, 0 más 8 es 8 y copiamos la parte literal. Entonces nos queda 8x a la 2 y bajamos el siguiente término. Más entre más da más. 8 entre 1, 8. X a la 2 entre x, x a la 1. Ahora este término lo multiplicamos por los términos del divisor, les cambiamos el signo y simplificamos. Más por más da más, para restar menos. 8x por x, 8 por 1, 8. X por x, x a la 2. Más por menos menos, para restar más. 8 por 2, 16. X a la 1 por x a la 0, x. Se van cancelando estos dos términos. Menos 2 más 16 es 14. 14x y bajamos el último término que es 3 para seguir dividiendo, ¿no? Bueno, y entonces ¿qué nos queda, no? Más entre más da más. 14x entre x sería 14 entre 1, 14. Y x a la 1 entre x es x a la 0, que no se escribe, ¿verdad? Porque todo número elevado a la 0 es 1 y 14 por 1 es 14. Más por más da más, para restar menos. 14 por x, que es 14x. Más por menos menos, para restar más. 14 por 2, 28. Y entonces se elimina 14x con menos 14x. Aquí nos sobran 25. Aquí la división se terminó porque el grado de el resultado que tenemos acá es menor que el de este, ¿no? El grado de el polinomio 25, ¿verdad? P de x o R de x o como quiera que le llamemos al residuo, el grado es menor que el grado del divisor. El grado es 0 acá, el grado es 1 aquí, entonces ahí ya se terminó la división. Ahora,
¿Cómo se hace la división sintética? Lo que hacemos es ver que ¿cómo se llama? Que el polinomio que vamos a dividir esté completo y ordenado y encontramos el cero del divisor, ¿no? ¿Qué valor hace 0 a x menos 2? Lo igualamos a 0 y despejamos para x, ¿no? Si le sumamos 2 a ambos lados, sería 2 el valor que le hace 0, ¿no? 0 más 2 es 2. Entonces tomamos los coeficientes del dividendo, ¿no? Los coeficientes del dividendo y los colocamos así en una especie de fila, ¿no? 4, 0, una vez que ya lo hemos completado, ¿no? Menos 2 y menos 3. Tomamos los coeficientes y hacemos una especie de algo así, ¿no? Algo así. Y entonces acá colocamos el número por el que vamos a dividir. ¿Qué número vamos a dividir? Pues el que hace 0, el divisor, ¿no? El primer coeficiente del polinomio lo bajamos y lo multiplicamos por ese valor, ¿verdad? 4 por 2 y lo colocamos debajo del siguiente, ¿no? Y sumamos o restamos de acuerdo a los signos. 4 por 2, 8, más 0, 8. 8 por 2, 16, lo colocamos debajo del siguiente y operamos. 16 menos 2, 14. 14 por 2, 28, menos 3, 25. Entonces vemos, este resultado que tenemos acá es el residuo, es el mismo que tenemos acá, ¿no? Y estos son los coeficientes del cociente, mire, de c de x. Entonces decimos, c de x es 4x a la 2, este es el coeficiente de un polinomio de grado 2, ¿no? Porque el polinomio que dividimos era de grado 3, entonces este es ¿cómo se llama? Son los coeficientes de un polinomio de grado menor en una unidad al polinomio que estamos dividiendo. Este era de grado 3, entonces este va a ser de grado 2, este es el primer coeficiente, 4x a la 2, más 8x, más 14 sería, ¿no? Y el residuo sería 25, que es lo mismo que nos dio acá. El residuo es 25, ¿no? Y el cociente es 4x a la 2 más 8x más 14, que es el mismo que obtuvimos acá, ¿no? Entonces, a esto es lo que se le llama división sintética, a esto que tenemos acá. A esto que tenemos acá. Entonces, cuando nosotros nos digan, divida dos polinomios, ¿verdad? No necesariamente tenemos que hacerlo por el método largo este, ¿no? Siempre que se pueda, siempre que el divisor sea un polinomio de grado 1, entonces podemos hacer ¿cómo se llama? La división, utilizando división sintética. Quiero ver si hay alguien que esté tratando de entrar. Me pareció. Bueno, entonces no necesariamente siempre tenemos que hacer la división larga, ¿no? Podemos hacer la división sintética. Podemos hacer la división sintética. Entonces, en este caso quedaría así, ¿verdad? Bueno, quiero moverla de tal forma que les quede visible ahí, que no me afecte en nada lo que tenemos. Voy a hacer un poquito para arriba esto. Entonces, esta sería la división sintética, ¿no? La división sintética. Estas son los ejercicios de la tarea, ¿no? Entonces, lo vamos a encerrar así, ¿verdad? Lo vamos a encerrar así. Esta es la división sintética. Bueno, entonces no necesariamente tenemos que hacer la división larga cuando nos digan divida, ¿verdad? Aquí tenemos unos ejercicios que es tarea, ¿no? Tarea. Resuelva utilizando división sintética, dice, ¿verdad? No sé qué es lo que van a hacer, algo como esto, ¿no? Ese es el primer ejemplo. Al procedimiento de la derecha se le llama, ¿cómo dice? División sintética de polinomios. Observe que los coeficientes de los polinomios cocientes coinciden con los coeficientes principales de los dividendos parciales. Sí, o sea, lo que nos están diciendo es que coincide este resultado con este, ¿no? Entonces no necesitamos hacer la división larga. Siempre que se pueda, siempre que el divisor sea un polinomio de grado 1, ¿no? Si no es de grado 1, entonces hay que hacer la división larga, eso sí. Bueno. Acá nos dicen en este otro ejemplo que resolvamos también, ¿verdad? Que usemos división sintética para resolver la división entre esos polinomios que nos dan ahí.
Entonces lo primero que tenemos que hacer es, bueno, no lo primero, pero una de las cosas que tenemos que hacer es encontrar el cero de, del polinomio que es el divisor, ¿no? X menos 3. Quiero cambiarlo por letra en negro, ¿no? Entonces x menos 3 lo igualamos a 0 y despejamos, ¿verdad? Le sumamos 3 a ambos lados y entonces nos queda que x es igual a 3. Entre ese valor tenemos que hacer la división sintética. ¿A quién vamos a dividir? Pues tomamos los coeficientes ordenándolos y completándolos, ¿no? El coeficiente de mayor grado es 2, el que le sigue sería 0 porque no aparece el de grado 3, ¿verdad? Después iría menos 3, el que le sigue sería 0 porque no aparece el término de grado 1 y el último sería menos 4. Y entonces hacemos la división sintética, ¿verdad? Pues hacemos esta especie de tabla, algo así, ¿no? De tabla. Y aquí colocamos el número entre el que vamos a dividir, ¿no? Bajamos el primer coeficiente, lo multiplicamos por 3, 3 por 2, 6, lo colocamos debajo del siguiente y operamos, sumamos o restamos de acuerdo a los signos. 6 más 0, 6. Ese resultado lo multiplicamos por 3, 6 por 3, 18, lo colocamos debajo del siguiente coeficiente y sumamos o restamos. En este caso restamos 18 menos 3, 15. 15 por 3, 45, lo colocamos debajo del siguiente coeficiente. Sumamos o restamos, en este caso sumamos, ¿verdad? 45 más 0, 45. 45 por 3, 135. Lo colocamos debajo del 4 y entonces el residuo es 131. Déjenme verificar. 45 por 3, 3 por 5, 15 va 1. 3 por 4, 12 y 1, 3. 135, 135 menos 4, 131. ¿Qué significa? El residuo es el polinomio con ese valor constante nada más y el cociente sería pues 2x a la menor en un grado del polinomio que teníamos, 2x a la 3 más 6x a la 2 más 15x más 45. Eso sería el resultado, ¿verdad? La división, cociente y residuo, ¿no? Ahí está. ¿Vamos entendiendo, jóvenes? Ok. Bueno, qué bueno, me alegro. Vamos a seguir entonces con otro ejemplo que tenemos acá, ¿no? Quiero bajar un poquito esto para que no estorbe. A ver si lo bajé suficiente, ¿no? Bueno, entonces seguimos con el otro, ¿no? Vamos a dividir 13x a la 5 menos 17x a la 4 más un tercio x más 2 entre x más un tercio, ¿no? Entonces igualamos x más un tercio a 0. X más un tercio es igual a 0. Restamos un tercio a ambos lados, menos un x más un tercio menos un tercio es igual a 0. Menos un tercio, se cancela esto. Así que nos queda que x es igual a 0 menos un tercio menos un tercio. Y tomamos los coeficientes ordenando y completando el polinomio. Aquí es un tercio, ¿verdad? 3 sería el término de mayor, el del mayor coeficiente, ¿verdad? Ah, no, perdón, sería menos... Sí, no está bien, este es 5, lo estaba viendo como 3. 3, entonces, menos 17, el término de grado 4. Sería más 0x, el coeficiente del término de grado 3. El de grado 2 también es 0. El de grado 1 es un tercio. Y el de grado 0 es 2. Entonces vamos a dividir eso entre menos un tercio, ¿no? Vamos a hacer esto acá. Dividimos entre menos un tercio. Entonces bajamos el primer coeficiente que es 3. Menos por más menos. Un tercio por 3 es 1. Menos 17 menos 18.
Menos 18 por menos un tercio es 6, ¿no? Es como que dividiéramos 18 entre 3, ¿no? El, el, el entero entre el denominador, menos por menos da más, 18 entre 3, 6, 6 más 0, 6. 6 entre 3, 2, pero por el menos sería menos 2, más 0 es menos 2. Menos 2 por menos un tercio es 2 tercios. Ahí sí no se puede dividir, ¿verdad? 2 entre 3, entonces tenemos que hacer la multiplicación. Un tercio por 2 es 2 tercios. Menos por menos da más, entonces 2 tercios, ¿no? Y un tercio más 2 tercios es 3 tercios, que es 1. Y un tercio por 1 por menos un tercio es menos un tercio. Y en 2 hay 6 tercios, ¿no? 6 tercios menos un tercio, 5 tercios. Entonces, el residuo de la división, 5 tercios. Y el cociente va a ser un polinomio de grado 4, porque el que estamos dividiendo es de grado 5, ¿no? Entonces, 3x a la 4 menos 18x a la 3 más 6x a la 2 menos 2x más 1 el cociente, ¿no? Y eso sería entonces el resultado. ¿Se entiende? Este es el cociente y este es el residuo, ¿no? ¿Se entendió? Ok. Seguimos. Tenemos otro por ahí, ¿verdad? Tenemos otro. ¿Mm? ¿Alguien habló? ¿No? Bueno. Tenemos otro aquí, ¿verdad? Aplique la división sintética para determinar si x más 3 es un factor. Ayer hablábamos del teorema del factor, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que cumplirse para que el divisor fuese un factor del polinomio? ¿Alguien recuerda? Para que x más 3 fuese un factor de este polinomio, lo que tiene que suceder es que cuando hagamos la división, el residuo sea 0. Al hacer la división en este polinomio entre s, el residuo sea 0. Entonces no necesitamos hacer la división larga, hacemos división sintética y si el residuo es 0, entonces es factor x más 3 de p de x, ¿no? ¿Estamos? ¿Se entiende lo que digo? Entonces encontramos el 0 de x más 3, ¿no? Encontramos x más 3 igual a 0. Si le restamos 3 a ambos lados, nos queda que x es igual a menos 3, ¿no? X es igual a menos 3. Veamos si el polinomio está completo y ordenado. No, faltan algunos términos por ahí. Entonces lo completamos y lo ordenamos, ¿no? El de mayor grado, el coeficiente del término de mayor grado es 1, ¿no? El de x a la 4. El del grado 3 no aparece, entonces escribimos 0. El de grado 2 es menos 15. El de grado 1, menos 10. Y el de grado 0, 24. Entonces hacemos división sintética entre menos 3, ¿no? Entre menos 3. Bajamos el primer coeficiente. 1 por menos 3, menos 3. 1 por menos 3. Menos 3. 0 menos 3 es menos 3. Menos 3 por menos 3, 9. Menos 15 sería menos 6, ¿no? Menos 3 por menos 6 por menos 3, 18. Menos por menos da más, ¿verdad? 18 menos 10, 8. 8 por menos 3, menos 24. Más 24, 0. ¿Qué significa? Que x más 3 es un factor de p de x, ¿verdad? Por el teorema del factor. ¿Por qué? El residuo es 0. Si al hacer la división entre un polinomio y otro polinomio el residuo es 0, significa que el que dividió, es un factor de este. Y el otro factor pues sería el que se obtiene de formar con estos coeficientes, ¿no? El otro factor de ese polinomio. Entonces decimos como el residuo de dividir p de x entre x más 3 es 0,
eh, por el teorema del factor, podemos asegurar, podemos bueno, podemos estar seguros, que x más 3 es un factor de p de x. Como el residuo de dividir p de x entre x más 3 es 0, por el teorema del factor podemos estar seguros que x más 3 es un factor de p de x. ¿Se entendió? Ok. Luego tenemos ahí otro problema en el que nos dicen, ¿cómo nos dicen? Aplique la división sintética para determinar si x más 2 es un factor de p de x, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo, exactamente lo mismo, la división, ¿verdad? Por división sintética. Encontramos el 0 de x más 2. Quiero quitar esto, no me gusta esa palabra que dejan ahí, solución, ¿verdad? Se sabe, ya se entiende, ¿no? Cuando se empieza a trabajar qué es la solución, ¿no? Encontramos el 0 de x más 2. Lo igualamos a 0, ¿no? Si restamos 2 a ambos lados, encontramos que la expresión que hace 0 sería menos 2, ¿no? La expresión que hace 0 x más 2, menos 2 más 2, menos 2. Entonces, hacemos división sintética, ¿verdad? Vemos que la ecuación está completa y ordenada, 3, 2, 1, 0. Entonces, tomamos los coeficientes, ¿no? 1, menos 14 y menos 25. ¿Entre cuánto vamos a dividir? ¿Entre cuánto, muchachos y muchachas? Entre menos 2. Entonces, colocamos menos 2 aquí, bajamos el primer coeficiente, 1 por menos 2, menos 2, 1 más menos 2, menos 1. Menos 1 por menos 2, 2, menos 14, menos 12, menos 12 por menos 2, 24, menos 25, menos 1. ¿Es factor x más 2 de p de x? No, ¿por qué razón? Aquí debimos haber obtenido, teníamos que tener un 0 aquí, ¿verdad? Como residuo. Entonces, si nos hubiese dado 0, sí es factor x más 2, pero como no nos dio menos 1 el residuo, por el teorema del factor, x más 2 no es factor de p de x. Estamos, ¿verdad? Bueno, y por último tenemos el último ejemplo de esto, ¿verdad? Sería, aplique la división sintética para determinar si x más 2 es un factor de... Bueno, no es el mismo, no, ¿verdad? No. Volvemos a hacer lo mismo, ¿verdad? Ya me cansé de eso, estamos haciendo, bueno, lo mismo, ¿no? Buscamos el 0 de x más 2, que va a ser ¿cuánto? Para encontrar el 0, ¿qué hacemos? Restamos 2 a ambos lados, ¿no? Entonces se cancela 2 con menos 2 y nos queda que x es igual a menos 2. Y entonces tomamos los coeficientes de p, ¿verdad? Lo voy a hacer aquí, creo que es justo. 1, 1 menos 14 menos. Es el mismo, muchachos. Es el mismo en B. Lo volví a copiar ahí, no sé por qué razón. Entonces ya está, ¿no? Ya está. Ese era el último ejemplo. Y bueno, esta sería la última
la última guía de ejercicio, hasta el 1.8, ¿verdad? Entonces, yo les voy a dar, ¿qué día es hoy? Hoy es martes, ¿no? Martes. Vamos a trabajar. Óigame bien, vamos a trabajar miércoles, jueves y viernes con los ejercicios, ¿no? Con los ejercicios, ¿hasta dónde tienen que estar hechos? Bueno, hasta el domingo, ¿no? Hasta el domingo tienen que estar hechos hasta aquí, hasta el 1.8. Yo no les digo que, no me lo, que me los presenten, ¿no? No les digo que me los presenten, pero óigame, váyanlos haciendo, ¿verdad? El día de mañana nos reunimos para ver cuál no pudieron hacer o cuáles no han podido hacer y entonces vamos explicando de nuevo. ¿Estamos? Vaya pues. Entonces por hoy